Vamos a continuar con nuestro estudio de la Confesión Bautista de Londres y quiero empezarlo leyendo un versículo y después oramos. Dice Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que lo buscan. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios, el soberano, el todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, Señor, y que por tu misericordia y tu bondad, Señor, es que hoy nos hemos puesto de pie, Señor, y hemos podido disfrutar de tu creación, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por quien eres, Señor. Y te pedimos, Señor, que por medio de este estudio, por medio de tu palabra, Señor, mientras profundizamos en ella, Señor, tú te seas revelado a nosotros cada vez más, Señor. Que crezcamos en el conocimiento tuyo, Señor. Que te conozcamos más y más, Señor. Tu carácter, Señor. Tus atributos, Señor. Tus perfecciones, Señor. Te pido que bendigas a tu iglesia, Señor. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok. Hoy continuaremos, hermanos, nuestro estudio de la confesión. Después de algunos meses que estuvimos estudiando la doctrina de las Escrituras y donde aprendimos que las Escrituras son la revelación especial de Dios. ¿Tienen sus confesiones? ¿Tienen confesiones por ahí? Sus confesiones. A ver si ahorita les hacemos llegar. Creo que ahí ya tenemos unas. Pero estuvimos todo un año prácticamente estudiando la doctrina de las Escrituras y, como les decía, aprendimos que las Escrituras son la revelación especial de Dios. Y se le llama la revelación especial de Dios porque aunque la revelación general nos es a todos manifiesta, es decir, la luz de la naturaleza, las obras de la creación y de la providencia nos hablan de Dios. Sin embargo, estas no son suficientes. En otras palabras, la revelación general nos declara que hay un Dios y nos manifiesta su sabiduría, su bondad y su eterno poder claramente. No obstante, esta revelación general no es suficiente para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo que le agradó a Dios en distintas épocas y de diferentes maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y le agradó dejar esta revelación especial. ¿En qué forma nos dejó esta revelación especial, hermanos? Así es, por escrito. Y la reveló así por diferentes causas, ¿verdad? Una, para preservar su palabra y propagar mejor la verdad. Y dos, para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia. Y escuchen, contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo. De tal manera que es en las Sagradas Escrituras donde Él mismo se revela a sí mismo junto con su voluntad para el hombre. Y repito, la cual es necesaria para la salvación. Quiero así aquí detenerme un poquito para remarcarles que cuando decimos salvación, esta incluye también la santificación. El Padre escoge, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo nos santifica. Es una salvación trinitaria. Y entre algunas de las doctrinas de las Escrituras que estudiamos, vimos la doctrina de la inspiración y el canon, los 66 libros inspirados. También vimos la doctrina de la autoridad de las Escrituras, autoridad que procede de Dios, quien es el autor. Esto lo vimos en los párrafos 2, 3 y 4 de la confesión del capítulo 1 de las Escrituras. Y vimos también que el Espíritu Santo
es quien nos da el pleno convencimiento de que la Biblia es la palabra de Dios. Y es Él quien nos da la certeza de su verdad infalible y su autoridad divina. Párrafo 5 del capítulo 1. Del 1 de Corintios dice, capítulo 2, versículos 4 al 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Después seguimos con la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, la claridad, la preservación y la interpretación, entre otras doctrinas de las Escrituras que estuvimos estudiando. Ahora, hermanos, continuando con nuestro estudio, quiero empezar esta clase con el versículo que leímos al inicio, ¿verdad? Que es Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y la Biblia Reina Valera SBT lo dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. En palabras prácticas, para agradar a Dios es necesario primero creer que Él existe, y esto debe incluir un conocimiento verdadero y salvífico de Él, el Evangelio. Por lo que cuando dice agradar, incluye confiar en Él, en su existencia, y que recompensa o premia a los que quieren conocerlo más. Y este conocerlo más incluye su carácter, sus atributos, sus perfecciones. Y en este pasaje conocido como el Salón de la Fama o los Héroes de la Fe, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, después de dar situaciones específicas en la vida de estos personajes, dice que agradaron a Dios creyendo en Él, y se evidenció con vidas en fe, con testimonios reales de su fe. Y ese es precisamente nuestro punto de inicio para este hermoso capítulo. Y esta es la primera pregunta para todos que quiero establecer. ¿Venimos a este estudio creyendo que Él es, que Él existe? Bueno, si esto es así, entonces, ¿creen que conocer los atributos de nuestro Dios debe impactar en una forma práctica nuestras vidas? Conocer los atributos de Dios debe impactar en una forma práctica nuestras vidas, ¿verdad? Tal como los héroes de Hebreos 11, ¿verdad? Que creyeron en la existencia de Dios, en quién era Dios, en sus atributos, en su palabra fiel, y dieron testimonio de eso, ¿verdad? Este capítulo de la confesión tiene como intención buscar a Dios en una forma práctica para nosotros, ¿verdad? Y me refiero a conocerlo. Y para eso estudiaremos la doctrina ortodoxa de Dios y de la Santa Trinidad. Y mientras lo hacemos así, nos estamos identificando con los escritores de la confesión, y nos identificamos también con la doctrina histórica de la Iglesia sobre la Trinidad, tal como se formuló en el credo de los apóstoles, y al mismo tiempo también nos distanciamos de toda forma de cristianismo antitrinitario. Ok, además de presentar la doctrina ortodoxa de Dios, este capítulo describe de tal manera los atributos de Dios y sus relaciones con las criaturas, que nos da una introducción del enfoque reformado en la soberanía de Dios
que veremos en el capítulo 3 del decreto eterno de Dios. ¿Okay? Vamos a sentar las bases. Cuando lleguemos a ese capítulo, va a ser muy importante que nos acordemos de quién es Dios, de su carácter, de sus atributos. Al igual que siempre también tenemos que recordarnos el capítulo 1, ¿verdad? ¿Quién inspiró las escrituras, ¿verdad? ¿Quién es el autor? Es importante por eso saber que estamos en un estudio sistemático, de alguna manera, ¿no? Y también nos va a ayudar con las bases para seguir conociendo la doctrina de Dios en los capítulos 4 sobre la creación de Dios y el capítulo 5 sobre la providencia de Dios. Como dice Samuel Waldron en su exposición de la Confesión Bautista de Fe, dice: hermanos, en estos párrafos hay una presentación maravillosa y equilibrada del carácter o atributos de Dios. Ahora, la segunda pregunta que quiero dejar en la mesa, la quiero empezar con una anécdota del doctor Sproul, autor del libro La Santidad de Dios. En una entrevista él comenta que cuando empezó su ministerio, alguien le preguntó si había algo que él conociera que el mundo secular no conociera. Y su respuesta a esta pregunta fue: ¿quién es Dios? Y agregó: sé que toda persona en el mundo conoce que Dios es, porque Él se ha revelado a sí mismo a toda persona, ¿verdad? Romanos 1:20. Pero realmente la mayoría de las personas vivimos muchos años ignorando quién es Él. No conocemos su persona, no conocemos su naturaleza, no entendemos su majestad trascendente. Después esta persona continuó preguntándole: bueno, ¿y qué es lo más importante de lo que tú conoces que la iglesia no conoce? Y él contestó: eso es fácil también. ¿Quién es Dios? Y parece increíble, pero tristemente fue la misma respuesta. ¿Quién es Dios? Es decir, ni el mundo secular ni la iglesia evangélica sabe quién es Dios o conoce muy poco de Él. Y lo que quiero añadir a esto es que el hombre nunca podrá conocerse a sí mismo y su condición hasta que no conozca o tenga un encuentro con el Dios soberano, santo, santo, santo. En otras palabras, hasta que no conozca el carácter moral y los atributos del Creador, vivirá engañado, creyéndose buena persona. Ya que el hombre suele siempre definirse a sí mismo después de compararse con otros hombres pecadores, en lugar de ver a nuestro Dios santo, 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 ¿verdad? Y con esta idea es con la que quiero que entremos a este estudio, nuestro estudio de la Confesión de Londres de 1689. Y no es de extrañarnos, no es casualidad que la próxima doctrina contenida en este capítulo sea la doctrina de Dios y de la Santísima Trinidad. Y la tenemos en la pantalla y quiero que la lean junto conmigo. Dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto,
que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que lo buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Si notan, les puse el párrafo en colores, y esto es para ayudarnos a tener un bosquejo más claro de lo que va a ser este estudio, que es los atributos de Dios. Entonces están por color estos títulos que corresponden a cada clase que vamos a estar teniendo, ¿verdad? Los atributos de Dios. Y lo vamos a dividir entonces en este primer párrafo en 8 puntos, de los cuales el día de hoy solo veremos el primero: la singularidad de Dios. Y la confesión dice así: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Y quiero que vayan conmigo para este primer punto a Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4 en sus Biblias, donde vemos el versículo más claro de las Escrituras referente al monoteísmo. Y es el fundamento precisamente de esto, del monoteísmo. Versículo 4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta oración es el principio del Shema, Deuteronomio 6, versículos 4 al 9. Y en esta declaración se establece que Jehová es el único Dios. No hay otro ser divino. Jehová es el único que existe. Y la intención de estas palabras era dar una afirmación clara al pueblo de Israel de la verdad del monoteísmo, que solo hay un Dios. Y el Shema también se ha traducido así: Jehová es nuestro Dios, Jehová únicamente. Ahora, nosotros como cristianos creemos en el monoteísmo y afirmamos que hay un solo Dios, pero también afirmamos fe en la doctrina de la Trinidad. Y es que la palabra usada para uno no quiere decir sencillo, sino unidad. Y esto lo podemos entender mejor cuando esta misma palabra es usada en Génesis 2:24, en donde se dice que el marido y la mujer son una sola carne. ¿Ok? Esta palabra es la misma palabra que se usa en Génesis 2:24, en donde se dice que el marido y la mujer son una sola carne. De esta forma, el versículo tiene la intención de ser una afirmación clara del monoteísmo, pero no excluye el concepto de la Trinidad. Ahora, hermanos, aquí viene algo en lo que debemos poner atención. ¿Por qué Dios quiere establecer esto en las mentes de su pueblo? Él les ha dicho antes que no deberán hacer imágenes de Él y mucho menos inclinarse a ellas. Éxodo 20, versículos 4 al 6, en el segundo mandamiento. Y en Deuteronomio 4, del 15 al 16, Él les dice que cuando se les apareció en el monte Horeb, ninguna imagen vieron. Pero la oración del Shema empieza con el verbo oye y lleva el sentido de obedecer, es decir, un oír que llama a la obediencia. Y esta obediencia la podemos ver desde el versículo 1 de Deuteronomio 6, que dice:
Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliques como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y a continuación, en el versículo 4 y 5, está el credo o la declaración teológica que Dios dio a Israel acerca del único Dios verdadero. Un Dios personal que se relacionaba con ellos, tal como cuando les dio los mandamientos, se dirigía a ellos directamente, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Era un Dios, es un Dios personal. Entonces, en esta declaración teológica acerca del único Dios verdadero, no tenían ellos que tener espacio para la desobediencia, no había espacio alguno. Ellos tenían que enseñar a sus hijos acerca de este Dios que les había liberado. En otras palabras, esta oración resume los dos primeros principios de fe y obediencia como un compendio de la verdadera religión. Fe y obediencia. Comenta Matthew Henry: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hoy día los judíos tienen esta declaración junto con el versículo 5 como la porción más importante de las Escrituras. Y lo que enseña esta oración es a creer que Jehová es nuestro Dios, el Dios a quien amamos y servimos, porque por Él es que somos protegidos y cuidados. Es Jehová o Yahweh o Yahvé, es decir, el ser infinito y eternamente perfecto, autoexistente y todo suficiente, y que Él es el único Dios. La fe firme en esta verdad debería haber sido suficiente para mantenerlos libres de toda idolatría, y debería ser suficiente para mantenernos a nosotros los creyentes libres del apego idolátrico a las cosas de este mundo. Y recuerden el contexto de esta declaración. Fue dada al pueblo de Israel poco después de ser liberados de la esclavitud, con un gran despliegue de fuerza y poder por parte de Dios, abriendo el mar, ahogándose los egipcios y liberando a todo el pueblo. Y fue dada después también de haberles dado los mandamientos, en una entrega también espectacular: truenos, fuego, temblores y con voz tronante. Pero ninguna imagen vieron ellos. Ellos debían sujetarse a la obediencia que el Señor les estaba diciendo. Ellos no habían visto ninguna imagen, pero habían visto todas sus manifestaciones espectacular, ¿verdad? Sus milagros. Y este credo o confesión debía ser enseñado y explicado por los padres a los hijos, enseñándoles quién era Dios y lo que había hecho por ellos. Noten cómo dice Deuteronomio 6, versículo 2: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y en el versículo 7: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Era un mandato que los padres debían llevar a cabo. Y en aplicación para nosotros, al igual que hace 3,500 años el pueblo de Israel recibió este mandato, hoy nosotros igualmente
Debemos enseñarles a nuestros hijos quién es nuestro Dios y lo que ha hecho por nosotros. Dios creó los cielos y la tierra de la nada, ex nihilo. Y este mismo Dios abrió el mar para liberar a los israelitas de los egipcios. Y a nosotros nos sacó de la esclavitud del pecado, nos sacó de la muerte espiritual y nos dio vida. Y debemos hablarles a nuestros hijos de esto. Y debemos hacerlo enseñándoles quién es Él, utilizando la palabra, porque es en la palabra que el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, obra, utilizando la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, por muy difícil que pueda ser para nosotros explicarlo, debemos hacerlo, así debemos hacerlo. Debemos hablarles a nuestros hijos, enseñándoles sus atributos, su santidad, sus perfecciones, sus obras y su carácter contenido en sus mandamientos. Y ustedes me van a decir, hermano Alex, nosotros no somos judíos, sino cristianos. ¿Por qué habríamos de enseñarles con tanta insistencia esto, ¿verdad? El Shema o los mandamientos, ¿verdad? Bueno, quiero agregar y hacer énfasis en que obedeciendo este mandato tendremos múltiples oportunidades de apuntar a nuestros hijos a Cristo. Al obedecer este mandato vamos a tener muchas oportunidades de llevar a nuestros hijos a Cristo. ¿A qué me refiero? La palabra uno expresa la unidad de naturaleza, una sola esencia divina. Misma esencia divina para las tres personas de la Trinidad. Y en Juan 10:30 podemos empezar a ver esto, ¿no? Cómo podemos tener estas oportunidades con nuestros hijos. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo y el Padre uno somos. Este uno es el mismo uno de Deuteronomio 6:4. Es el mismo. Y es a lo que se está refiriendo nuestro Señor al Shema. En otras palabras, Jesús les está explicando el Shema y les está revelando quién era Él. Yo y el Padre uno somos. Es la primera vez que se les revelaba a los judíos directamente en boca de nuestro Señor el Shema. Él no está negando que Dios sea uno solo, sino que Él está refiriendo a la unidad de Él con el Padre. Y tenemos la prueba de lo que ellos entendieron, lo que Él estaba citando. Enseguida los judíos, en el versículo 31 de Juan 10, volvieron a tomar piedras para apedrearle. Ellos entendieron de qué estaba hablando nuestro Señor. El término hebreo ejad es uno y proviene del verbo ahad, unir, de donde se deduce que el concepto es de unidad. Matthew Henry comenta que este Dios único en las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es la única fuente de vida, el único hacedor y salvador necesario y suficiente de cada ser humano. Y por ser el único necesario, todos los demás son insuficientes. Y por ser el único suficiente, todos los demás son innecesarios. En Juan 17:3, usando esta idea de unidad, Jesús deja claro el propósito para el hombre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Hermanos, lo que pareciera un misterio de Deuteronomio 6:4 y en Juan 1:1, Jesucristo se lo revelaba en Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Samuel Wenningham dice: un misterio es algo revelado parcialmente, es un modo de revelación, pero Cristo está presente en toda la Escritura, y todos los santos de todas las épocas han derivado su salvación por medio de Él solamente, porque Cristo estaba presente como un misterio en muchas partes de las Escrituras. El Señor nuestro Dios es un Dios único. Ahora vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 8, versículo 4 y 6, donde también podemos ver este atributo de singularidad de Dios. Versículo 4, capítulo 8, 1 Corintios 8, versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es claro enfatizando la idea de un solo Dios. En el versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pablo enfatiza que solo hay un Dios y describe a dos personas creadoras. De acuerdo a Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. El comentarista dice: solo existe un verdadero Dios quien hizo todas las cosas para su gloria. Y aquí las palabras Dios y Señor en 1 Corintios 8, versículo 6, son usadas en el Antiguo Testamento como títulos divinos para el Creador. Noten, hermanos, como dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Las palabras Dios y Señor son usadas como títulos divinos para el Creador, y lo podemos ver en Génesis capítulo 1 y 2. De manera que Pablo declara la divinidad plena tanto del Padre como del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y puesto que solo existe un Dios, como dice el versículo 4, el Padre y el Hijo comparten una misma esencia divina. Yo y el Padre uno somos. Sin embargo, Pablo hace la distinción entre las personas de la Trinidad. Noten cómo dice en el versículo 6, 1 Corintios 8, versículo 6. Noten cómo dice: del cual. El Padre es primero en orden, dice del cual. Y comparte todas sus obras divinas con su Hijo, dice por medio del cual. Esto está de acuerdo nuevamente a Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, vamos a abordar más a profundidad la Trinidad en el párrafo 3. Ahora estamos hablando de la singularidad de Dios, un Dios único, vivo y verdadero. Y les quiero compartir un comentario también de R.C. Sproul, hablando de cómo fue impactado su cristianismo cuando profundizó en la doctrina de Dios estudiando la creación. Él dice: sé lo que significa ser convertido, sé lo que significa nacer de nuevo. También entiendo que una persona puede nacer de nuevo solo una vez. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo, que es Dios,
vivifica nuestras almas, dándoles nueva vida en Cristo, Él no detiene su obra. Él continúa trabajando en nosotros, continúa cambiándonos, renovándonos. Y Él agrega, pero cuando pensaba en la doctrina de Dios, pensando en la creación del mundo, fue como nacer de nuevo por segunda vez. Fue como ser convertido no solo a Dios el Hijo, sino a Dios el Padre. De repente tuve una pasión por conocer a Dios el Padre. Él agrega, quería conocerlo en su majestad, conocerlo en su poder, conocerlo en su majestuosa santidad. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo continúa la obra en nosotros por medio de su Santo Espíritu, que es Dios. Y Él nos da a conocer al Padre. Esa es su voluntad, que lo conozcamos a Él y a su Hijo. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es a esto a lo que se refiere la confesión acerca de la revelación especial, las Escrituras, que es necesaria para dar a conocer a Dios y su voluntad, que son necesarias para la salvación. Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyendo heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, nuevamente vemos lo mismo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nuestro Señor nos revela al Padre, nos da a conocer su carácter, sus atributos. Es necesario que profundicemos en la doctrina de nuestro Dios, que crezcamos en el conocimiento de Él. Ahora, continuando, el Señor nuestro Dios es un Dios único, y los eruditos añadieron vivo y verdadero. Y nos dan dos pasajes que nos hablan del cambio de un verdadero creyente cuando cree en el verdadero y vivo Dios. Un cambio de un verdadero creyente cuando cree en el verdadero y vivo Dios. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, en este pasaje vemos el cambio notorio que ocurre en la conversión de una persona. Y esta conversión incluye una nueva apreciación de Dios como un Dios vivo, cuyas demandas en nuestra vida son verdad. Dejas a tus ídolos de barro y a tus falsos ídolos creados en tu mente, los cuales solo satisfacen tu carne y los cuales son incapaces de hacer nada por ti. Los dejas, son mentira y no tienen vida. Ese es un cambio, una nueva apreciación de Dios como un Dios vivo y verdadero. Y te volteas de tus ídolos, te apartas, y puede ser gradualmente conforme el Espíritu Santo te va redarguyendo, te va dando convicción de pecado, te vas apartando. Es una obra trinitaria y es un proceso de santificación. Por medio del el Señor utiliza para esto su palabra, y es a ella a la que debemos de ir conociendo a nuestro Dios, confiando en su palabra, ¿verdad? En quién es Él.
¿verdad? En su omnisciencia, ¿verdad? La confesión, igual que el Shema, confiesan lo que creemos acerca de Dios. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. No hay otro Dios. Pero la verdadera religión no es solamente un credo o confesión acerca de Dios, sino un nuevo estilo de vida que es congruente con esta verdad, en el que nuestro Dios vivo y verdadero es el centro de nuestras vidas. Amarás pues a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el centro de nuestras vidas. Pablo dice que fueron convertidos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, para servir al que es el principio y el fin, el autoexistente, el soberano, el único Dios. Y si no fuera autoexistente, entonces no sería Dios, sino una criatura más. Pero no es así. Él es el autoexistente, el único y soberano Dios. Pablo dice que fueron convertidos al Creador del cielo y de la tierra, al que es y regresará, al que resucitó de los muertos, al que nos dio paz y nos la infunde todos los días, y al que nos libra de la ira venidera. Él es Jehová nuestro Dios, el único santo, 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 vivo y verdadero. La singularidad de Dios se refiere a que Dios es el único Dios vivo y verdadero. No hay otro. Él es. Y en Jeremías 10:10, literalmente se hace una descripción que es cómica, hablando de la vanidad e impotencia de los ídolos. Ídolos que son fabricados y cuidados por aquellos que los adoran. Son de su propia invención. Jeremías 10:10 dice, y lo podemos ver desde el versículo 1, dice: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. El profeta inspirado dice al pueblo de Israel: no sigas al mundo ni a sus ídolos. Versículo 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. El profeta hace una descripción de los ídolos hechos con sus manos, con materiales burdos, que por muy adornados que sean, necesitan ser sujetados con clavo y martillo para que no se caigan. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Y en el versículo 10, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra. El profeta hace una descripción cómica de los ídolos impotentes y los compara con el que hizo la tierra y el cielo con su poder, con el que puso en orden el mundo con su conocimiento y sabiduría. Y dice: vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Y el profeta continúa: no es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre.
Hermanos, el hombre fue creado para adorar al único Dios vivo y verdadero. Fuimos creados para adorar al único Dios vivo y verdadero. Y cuando no es así, cuando no es adorado, hay un vacío que se llena rápidamente por ídolos. Pero los ídolos no pueden pensar, ver, oír, hablar o actuar, no tienen poder alguno. Y pasa lo mismo con los ídolos modernos, con las celebridades o las riquezas materiales, son igualmente inútiles. Y el verdadero seguidor de Jesucristo ha de rechazar todos los ídolos. 1 Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Hermanos, ¿a qué Dios servimos? ¿Lo conocemos? ¿Lo conocemos? Esa debe ser nuestra oración, que crezcamos en el conocimiento de nuestro Dios, del único Dios vivo y verdadero. Y como dice Matthew Henry, si hemos de escapar de las vanidades de este mundo, debemos conocer a Dios. Jeremías 9:24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás pues a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oremos, hermanos. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, reconociéndote, Señor, mientras leemos en tu palabra quién eres tú, el soberano, el todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, Señor, que creaste de la nada, Señor. Te alabamos, Señor, y te adoramos, Señor, por quien eres, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos lleves cada vez más y más al conocimiento tuyo, Señor, que por medio de tu Espíritu, Señor, nosotros crezcamos al conocimiento tuyo, el único Dios vivo y verdadero, Señor, y que de acuerdo a esto, Señor, de acuerdo a tus atributos y a tu carácter, así vivamos nuestras vidas, Señor, en una forma práctica que dé testimonio de ti, Señor, de que creemos en ti, de que existes. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.